La mayoría de las personas cree que puede identificar a un hombre peligroso apenas entra en una habitación. Piensan en alguien agresivo, impulsivo, dominante, alguien que necesita demostrar poder constantemente. Pero la realidad es mucho más inquietante que eso, porque los hombres verdaderamente peligrosos rara vez hacen ruido. De hecho, suelen ser los más tranquilos del lugar. El hombre Sigma no necesita atención para tener presencia, no necesita aprobación para sentirse superior y no pierde energía intentando impresionar a nadie, porque mientras otros hablan desesperadamente para ser vistos, él observa en silencio, entendiendo cosas que los demás ni siquiera notan. Y ahí comienza el problema, porque nunca sabes realmente lo que está pensando, nunca sabes cuánto ha analizado una situación. Y cuando finalmente actúa, normalmente ya vio el juego completo antes que todos los demás. Muchos confunden su calma con debilidad. Grave error. La mayoría de los hombres reaccionan emocionalmente. El Sigma calcula. La mayoría busca aceptación. El Sigma aprende a vivir sin ella. Y mientras otros necesitan demostrar quiénes son, él se vuelve imposible de leer. Eso es lo que lo hace tan peligroso. En este video vas a descubrir 7 señales que revelan cuándo un hombre Sigma deja de ser simplemente reservado y se convierte en alguien extremadamente difícil de manipular, controlar o leer. Y lo más inquietante es que probablemente ya conociste a alguien así. Un hombre que parecía distante, pero entendía todo antes que los demás. Alguien que nunca levantaba la voz, pero igual hacía que todos midieran sus palabras frente a él. Si alguna vez sentiste que observas más de lo que hablas, comenta la palabra Sigma abajo. Quiero saber cuántos hombres silenciosos están viendo este video. Y presta mucha atención a cada señal, porque una de ellas suele aparecer justo antes de que un hombre Sigma desaparezca emocionalmente de alguien para siempre. Número 1. Se vuelve emocionalmente inaccesible cuando descubre falsedad. Al principio, el hombre Sigma puede parecer tranquilo, incluso cercano. Escucha, observa y deja que las personas se muestren tal como son. Pero hay algo que casi nadie nota a tiempo. Mientras tú hablas, él analiza silenciosamente cada contradicción, cada mentira y cada intención oculta. Y cuando detecta falsedad, algo cambia. No hace escándalos, no reclama demasiado, no intenta convencerte de nada. Simplemente empieza a cerrar el acceso a su mundo emocional. Eso es lo que vuelve tan inquietante a un Sigma, porque la mayoría de las personas está acostumbrada a hombres que reaccionan impulsivamente, que ruegan, discuten o persiguen respuestas. Pero el Sigma no siempre pelea por quedarse. Muchas veces simplemente se desconecta emocionalmente en silencio. Y cuando eso ocurre, su frialdad puede sentirse brutal. Empieza a responder diferente, habla menos, su energía cambia. Y aunque siga físicamente presente, emocionalmente ya comenzó a irse hace tiempo. Lo más peligroso es que casi nadie nota el momento exacto en que sucede, porque un hombre Sigma rara vez explota primero. Él observa, confirma, y cuando entiende que alguien intentó manipularlo o jugar con su confianza, difícilmente vuelve a mirar a esa persona de la misma manera. Número 2. Puede desaparecer de tu vida sin sentir necesidad de explicarse. La mayoría de las personas necesita cerrar todo con palabras. Explicar por qué se fue, buscar comprensión, tener la última conversación. Pero el hombre Sigma entiende algo diferente. No todas las personas merecen acceso permanente a su vida. Y cuando pierde el respeto, la confianza o la paz mental con alguien, puede desaparecer sin mirar atrás. Eso destruye emocionalmente a muchas personas, porque están acostumbradas a hombres que persiguen, insisten y vuelven una y otra vez, aunque los lastimen. El Sigma no suele funcionar así.
Cuando siente que una relación, amistad o ambiente comenzó a drenarlo mentalmente, empieza a desconectarse silenciosamente. Y muchas veces nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Lo inquietante no es que desaparezca, lo inquietante es la calma con la que lo hace, sin amenazas, sin drama, sin necesidad de demostrar dolor. Simplemente deja de estar disponible emocionalmente. Y ahí es cuando muchas personas entienden algo incómodo. El hombre más silencioso del lugar era también el más difícil de reemplazar. Porque el Sigma no crea dependencia a través de palabras, la crea a través de presencia, y cuando esa presencia desaparece, el vacío suele sentirse mucho más fuerte de lo que otros esperaban. Número 3. Observa tus inseguridades antes de mostrar las suyas. La mayoría de las personas habla demasiado de sí misma apenas conoce a alguien. Intentan agradar rápido. Revelan emociones, problemas e inseguridades casi de inmediato. El hombre Sigma, no. Él primero observa, y eso lo vuelve extremadamente difícil de leer. Mientras otros intentan impresionar, el Sigma analiza pequeños detalles que casi nadie nota. ¿Cómo reaccionas bajo presión? ¿Qué cosas te incomodan? ¿Qué intentas ocultar desesperadamente? ¿Qué palabras usas cuando estás nervioso? Y cuanto más hablas, más información obtiene. Eso puede ser muy perturbador para ciertas personas, porque llega un momento donde sienten que él las entiende demasiado, mientras ellas no logran descifrarlo a él. Imagina una conversación donde alguien habla durante minutos intentando demostrar seguridad, éxito o control, y frente a él hay un Sigma completamente tranquilo escuchando en silencio, sin presumir, sin revelar demasiado, solo observando. Esa energía suele poner nerviosa a mucha gente, porque las personas se sienten cómodas cuando pueden leer a alguien fácilmente, pero cuando sienten que están siendo analizadas por alguien emocionalmente reservado, automáticamente bajan la guardia o empiezan a actuar diferente, y ahí es donde el Sigma obtiene ventaja sin siquiera intentarlo. Número 4. Mientras más intentan controlarlo, más frío se vuelve. Hay hombres que cambian completamente cuando sienten presión emocional. Se desesperan, intentan agradar, ceden por miedo a perder a alguien. Pero el hombre Sigma suele reaccionar exactamente al revés. Mientras más intentan controlarlo, más se distancia emocionalmente, y eso puede desesperar muchísimo a ciertas personas, porque muchos utilizan culpa, manipulación, indiferencia o presión emocional para tener poder sobre otros. Con la mayoría funciona, pero con un Sigma, esas estrategias muchas veces producen el efecto contrario. Él empieza a cerrar emociones, se vuelve más silencioso, más observador, más difícil de alcanzar mentalmente. Y lo más inquietante es que rara vez lo anuncia. Simplemente deja de reaccionar igual. Imagina intentar provocar emocionalmente a alguien y notar que mientras más presión haces, más tranquilo se vuelve, más frío, más desconectado. Esa sensación puede ser extremadamente incómoda para personas acostumbradas a controlar relaciones mediante emociones intensas, porque el Sigma entendió algo muy peligroso. Quien domina tus emociones termina dominando gran parte de tu vida. Por eso protege tanto su mente. Y cuando siente que alguien quiere manipular su paz emocional, deja de actuar desde el afecto y comienza a actuar desde la distancia. Número 5. Nunca reacciona inmediatamente, y eso desespera a los demás. La mayoría de las personas es predecible emocionalmente. Sabes exactamente cuándo van a explotar, discutir o perder el control. El hombre Sigma no siempre funciona así. Y eso pone nerviosa a mucha gente, porque mientras otros reaccionan impulsivamente, él permanece en silencio, procesando todo antes de responder. No porque sea débil, sino porque entiende que las reacciones inmediatas suelen revelar demasiado.
Y ahí nace una de sus características más peligrosas. Nunca sabes exactamente qué está pensando en el momento. Imagina discutir con alguien esperando una reacción emocional inmediata, pero en lugar de eso, encuentras calma, silencio, una mirada tranquila que parece analizar cada palabra que dices. Eso puede ser desesperante, porque las personas suelen sentirse cómodas cuando logran alterar emocionalmente a alguien. Pero cuando no consiguen provocar una reacción clara, comienzan a perder seguridad. El Sigma entiende el poder psicológico de eso. Sabe que quien reacciona menos normalmente observa más, y mientras otros se dejan dominar por emociones momentáneas, él gana tiempo para entender completamente la situación antes de mover una sola pieza. Por eso muchas veces parece frío, pero en realidad simplemente no entrega el control emocional tan fácilmente. Número 6. Hace que las personas revelen demasiado mientras él permanece en silencio. El silencio incomoda a la mayoría de las personas. Por eso hablan demasiado intentando llenar espacios vacíos, sin darse cuenta de todo lo que terminan revelando. El hombre Sigma conoce muy bien ese comportamiento y muchas veces lo utiliza sin siquiera intentarlo. Mientras otros sienten la necesidad de explicar demasiado, justificar emociones o impresionar constantemente, él permanece tranquilo escuchando, no interrumpe demasiado, no habla por ansiedad, y justamente por eso, las personas terminan mostrando mucho más de lo que deberían frente a él. Ese es el verdadero poder psicológico del Sigma. Hace que otros se expongan solos. Imagina una conversación donde alguien habla durante minutos intentando demostrar seguridad, inteligencia o superioridad, mientras el Sigma apenas hace preguntas cortas observando cada reacción. Poco a poco, la otra persona empieza a revelar inseguridades, frustraciones y contradicciones sin darse cuenta. Y el Sigma simplemente recuerda todo. Eso puede ser muy inquietante, porque llega un momento donde las personas sienten que él sabe demasiado sobre ellas, mientras ellas aún no entienden casi nada de él. Y en un mundo donde todos quieren ser escuchados, el hombre que sabe escuchar en silencio suele terminar teniendo mucha más ventaja psicológica que los demás. Número 7. Cuando deja de sentir respeto por alguien, emocionalmente ya no vuelve jamás. La mayoría de las personas puede perdonar traiciones pequeñas si todavía existe apego emocional, pero el hombre Sigma suele tener un límite invisible que muy pocos logran identificar a tiempo: el respeto. Porque cuando pierde completamente el respeto por alguien, algo se rompe dentro de él, y normalmente no vuelve atrás. Eso es lo que hace tan peligrosa su manera de alejarse. No siempre termina todo con gritos, peleas o caos. Muchas veces simplemente cambia su energía de manera definitiva. La persona puede seguir hablando, insistiendo o intentando recuperarlo, pero emocionalmente él ya cruzó una puerta mental de la que rara vez regresa. Y lo más inquietante es que suele hacerlo en silencio, sin necesidad de venganza, sin necesidad de humillar, sin necesidad de demostrar superioridad. Simplemente deja de sentir conexión. Eso puede ser devastador para quienes estaban acostumbrados a tener acceso emocional a él. Porque el Sigma puede soportar errores, conflictos e incluso decepciones, pero cuando siente que alguien destruyó el respeto que tenía por esa persona, algo cambia profundamente en su interior. Y desde ese momento, aunque todavía esté presente físicamente, mentalmente, ya comenzó a caminar solo otra vez. Y después de escuchar todas estas señales, probablemente entendiste algo incómodo. El hombre Sigma no es peligroso porque sea agresivo. Es peligroso porque aprendió a vivir sin depender emocionalmente de nadie. Y eso, en un mundo donde casi todos necesitan validación constante, atención inmediata y aprobación desesperada, se vuelve algo extremadamente raro.
La mayoría de las personas no soporta el silencio, no soporta la distancia, no soporta sentirse incapaz de controlar a alguien. Por eso los hombres Sigma suelen incomodar tanto sin siquiera intentarlo, porque mientras otros entregan demasiado rápido su mente, sus emociones y su energía, el Sigma aprendió a protegerlas. Aprendió a observar antes de confiar, a retirarse antes de destruirse y a caminar solo antes que traicionarse a sí mismo solo para encajar. Pero aquí está la parte que casi nadie quiere admitir. Ser un hombre Sigma también tiene un precio, porque cuanto más entiendes a las personas, más difícil se vuelve conectar realmente con ellas. Cuanto más aprendes a controlar tus emociones, más empiezas a notar el caos emocional en los demás. Y cuanto más independiente te vuelves, más pequeño comienza a parecer el mundo superficial que antes intentaba impresionarte. Tal vez por eso los Sigma parecen fríos. No porque no sientan, sino porque aprendieron demasiado sobre las personas. Y una vez que ves ciertas verdades sobre la manipulación, el ego, la falsedad y las máscaras sociales, ya no puedes volver a mirar el mundo de la misma manera. Ahora quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Cuál de estas 7 señales describe más tu personalidad? Y si llegaste hasta aquí, probablemente no eres alguien común. Así que suscríbete, porque en este canal entenderás cosas sobre la mente humana que la mayoría jamás llegará a notar.